Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, sean bienvenidos a este tema muy interesante que es aprende a instalar un módulo USB o Bluetooth a tu equipo. Con este tema podemos ser ya, con este tema podremos habilitar esos equipos que algunos clientes le tienen cierto sentimiento o que les gusta mucho y no lo quieren desechar, pero que quieren que, pues el equipo también funcione con Bluetooth. Bueno, pues con este tema lo vamos a ver. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Sean bienvenidos. Es un gusto saludarles. Bueno, iniciamos. Tenemos a nuestro módulo USB, como se muestra aquí en la pizarra. Y bueno, ¿qué necesita nuestro módulo USB? Necesita 5 volts. Estos 5 volts que necesita nuestro módulo USB. ¿Lo podemos tomar del mismo equipo a donde lo vamos a instalar? Sí, ¿verdad? Todos los equipos, o más bien de todos los equipos podemos obtener 5 volts. Aquí tenemos 5 volts. Entonces, estos 5 volts los vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Pero ahora debemos de entender otra cosa. Estos 5 volts que nos genera un DVD, una pantalla, un mini componente, una consola, un teatro en casa o un amplificador, ¿para dónde son? Estos 5 volts no tienen corriente porque estos nada más dice que son para standby. Entonces, son para polarizar al Cisco para que pueda dar la orden de encendido. Entonces, ¿qué pasa si lastimamos estos 5 volts que tienen 100 miliamperes y le colocamos el módulo que tiene una corriente igual a X? ¿Por qué no sabemos la corriente? ¿Qué pasa si lo hacemos así? Si yo le quito corriente a esto, ¿qué va a pasar? Dice la ley de Ohm. La corriente es directamente proporcional al voltaje, pero inverso a la resistencia. Entonces nos dice que si le quitamos corriente según la ley de Ohm, dice que la corriente bajó y el voltaje aumenta. La corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Cómo son entonces? Son iguales. La corriente baja. Si el voltaje subiera, ¿serían iguales? No, ¿verdad? Serían inversos. El inverso de estos dos es la resistencia. Entonces vamos a entender que ahora le vamos a poner aquí una resistencia de carga. Así es que ya hice más grande la resistencia. Como ya la hicimos más grande, ¿qué le pasa a estos 5 volts? Va a bajar. Porque entonces ya le quitamos corriente. Si le quitamos corriente, le quitamos voltaje. Y aumenta la resistencia, ¿de acuerdo? Esa es la ley de Ohm jugando acá. Entonces dice, si yo le pongo una resistencia de carga al módulo, estos 5 volts, que son los únicos que nos vamos a encontrar en cualquier equipo, estos no tienen mucha corriente porque nada más están en espera para que puedan recibir una orden y puedan polarizar al equipo. Ya después entra la potencia. Así que si le ponemos a esos 5 volts esta carga, ahora vamos a poner este ejemplo. Tal vez como ejemplo aquí nos pueden sobrar 30 miliamperes. ¿Podemos obtener los 5 volts? No. A lo mejor ya tenemos 3 volts. Al colocar esto, bajó la corriente y bajó el voltaje, entonces el equipo ya no va a encender porque estamos lastimando a este voltaje. Entonces, debemos de tener una opción, una opción para este sistema. Entonces, con nuestra experiencia, ¿habrá voltaje switchado con de 5 volts con mucha corriente? Entonces, nuestra experiencia nos dice que switcharemos 5 volts con mucha corriente. No. Entonces, ¿qué otra opción podemos tener? ¿Qué podemos hacer? Porque ya lo vamos a alimentar. Pero yo sé que se lo quitamos
Ahora, ¿qué hacemos? Porque lo tenemos que alimentar. El módulo necesita 5 volts y no tenemos la corriente. La corriente es X. Yo no sé si sean 200 miliamperes, 200, 300, 500. No sabemos cuánto consuma. Entonces le podemos poner un eliminador. Así es que aquí miren, vamos a ponerle un bloque y switchado. Entonces, aquí sería que nosotros trabajáramos más. Aquí entonces nosotros vamos a trabajar más si ponemos el eliminador y además vamos a invertir más dinero al ponerle un eliminador. Entonces, ¿qué le podemos hacer? Porque esto ya lo tenemos aquí como una opción, pero ¿qué otra opción tenemos? En el equipo ya no tenemos otra fuente. En el equipo ya no hay otra fuente de 5. Entonces, sabemos que tenemos fuentes más altas. Ahora tenemos fuentes de 12. Pero ¿cuánto necesitamos? 5 volts. Entonces tenemos que bajar el voltaje. Sí, podríamos decir bajarle el voltaje, pero, o sea, podemos bajar el voltaje con una resistencia, pero hay que meterse a la ley de Ohm y empezar a trabajar y tal vez muchos pensemos, o podemos decir, yo le pongo de 1 kilo, yo le pongo de 300 ohms, yo le pondré de 4 kilos. Entonces, pues no se puede estar adivinando, porque se puede hacer con la ley de Ohm, pero tenemos que trabajar con esta fórmula. Entonces, más fácil vamos a hacerlo así. Le ponemos un regulador. Entonces, más fácil es ponerle un regulador. Le ponemos un regulador y podría ser el 7805. También podría ser el 78L05, el 78M05. ¿En qué encapsulado viene este? ¿En qué encapsulado viene este? ¿En qué encapsulado viene este? ¿Y este en cuál? Tenemos 3 encapsulados, porque este no trae letra, este trae letra y este trae letra. Ahora ya tenemos unas cuestiones que pues tal vez no habíamos visto o simplemente los compramos del tamaño. Esto es lo que tenemos que ir entendiendo, porque si tomamos esto, entonces vamos a buscar un regulador. Aquí podemos ver si observamos algún regulador. Vean, en esta parte, este será el regulador. Este. Entonces, estamos viendo que este tiene regulador. Este no tiene regulador. Como no tiene regulador, su voltaje automáticamente ¿de cuánto es? Aquí yo tengo voltaje de 5 volts. Entonces, esto nos dice que como este tiene su voltaje de 5 volts, necesitamos ponerle un regulador. Y estos reguladores el tipo TIP tiene un encapsulado TO220. Entonces, pues ya hace mucho tiempo, como había mucho TIP con ese encapsulado, entonces pedíamos un C4520 y nos decían, ¿lo quieres tipo TIP? Y así se quedó ese lenguaje. Entonces, entonces viene en un encapsulado TO220 y este
tiene una corriente de ¿cuánto? De 1 amper. Y luego viene el 78L. Este se llama TO. El tipo de C lo conocemos. Entonces, que viene, que viene muy común en el tipo BC, es el TO92. Y la corriente igual a 300 miliamperes. Y nada más queda este tercero. Este tiene dos nombres, TPAC o TO 252. Y ese maneja una corriente de 500 miliamperes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál de estos es más común que podemos ver en las placas? ¿Cuál es el más común que vemos en las placas que tengamos en el taller? Es el primero. El primero es el más común, el TO05. Como este módulo no trae un regulador de 5 volts, tenemos la opción de poner un eliminador, de switcharlo, ver si encendió o no apagó, cómo lo voy a switchar. O ponerle un 7805. ¿Qué es más fácil? Pues ponerle el 7805, ¿verdad? Entonces, en el camino de esto, vamos a ponerle un 7805. Aquí en la salida vamos a tener 5 volts, pero algo importante viene aquí. El voltaje máximo. ¿Cuál será el voltaje máximo que soporta un 7805? Maneja 30 volts, ¿no? La mayoría de ellos soportan 30 volts. Es el voltaje máximo. Entonces, ya con esto, a este equipo que vamos a tener, ya no voy a lastimar a los 5 volts. Ahora debemos buscar un voltaje que nos permita estar sobre esto. Sabemos que tenemos un voltaje mínimo. ¿De cuánto sería? Anda en un promedio de 6, pero en realidad no los da, pero vamos a ponerle 6. Vamos a ponérselo 6 volts. Mínimo 6 volts, máximo 30 volts. Pero ¿de dónde podemos tomar este voltaje? Aquí vamos a ampliar nuestro conocimiento, miren. Esto nos dice, ¿qué tenemos aquí? Ya tenemos diodo capacitor, que es un rectificador con capacitador electrolítico. Entonces, ¿para qué nos sirve un capacitor? Para almacenar energía eléctrica. Entonces me dice que este capacitor está hecho para que cuando haya una carga variable, él se ocupe de tratar de almacenar más energía para que esto no le provoque una caída de tensión y siempre tengamos el voltaje lineal. Entonces, tenemos que buscar un voltaje en una rectificación entre 6 volts y 30 volts. Sabemos que mientras más alto sea el voltaje, menos corriente le voy a pedir a esto, porque él está sobrado de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos colocar un regulador 7805.
Por la parte de atrás no tenemos nada, hay serigrafía, pistas. Y ahora veamos los de esta parte, miren. Estamos buscando un regulador, entonces aquí lo tenemos. Aquí está el regulador. ¿Qué empaque es? Este es un D-Pack y tiene una corriente de ¿cuánto? De 500 miliamperes. Entonces, si este módulo consumiera los 500 miliamperes, es porque tiene corto. Cuando un aparato consume el 100% de su corriente, es porque tiene un corto. Un aparato nunca debe de consumir el 100% de su corriente. Por eso se abren los fusibles, porque si el fusible es de 5 amperes, ¿por qué se está dañando? Porque entonces lo que está alimentando consume más de 5 amperes, ¿de acuerdo? ¿Cuánto le tenemos o qué promedio de consumo? No estamos hablando de cantidades, en porcentaje, porque esto no lo marquen los porcentajes. Si consume el 100% es corto, entonces ¿cuánto sería lo correcto? El 80%. Entonces, nunca un equipo va a llegar al 100%. Así que este nunca va a llegar a dar los 500 miliamperes. Si me dice que este soporta 500 miliamperes, esto que está aquí, máximo, ¿cuánto tendría que consumir? 400 miliamperes, los cuales pues no los va a consumir, pero sí va a andar entre 300 y 350 miliamperes. Por eso no podemos lastimar a los 5 volts a 100 miliamperes, porque ya me dijo que la corriente máxima que puede circular aquí es de 400 miliamperes. Ya no lo soportan esos 5 volts. Entonces, si tiene regulador, pues ya vemos en el equipo, buscaremos voltajes más altos. Y si mi módulo no tiene el regulador, pues no le vamos a poner un eliminador, un switcheo. Eso es más trabajo. Entonces, si no tiene regulador, le ponemos el 7805 y seguimos teniendo una gama de voltajes para podérselos extraer al equipo. Pero tenemos que buscar este abanico de voltajes para alimentar a nuestro sistema de control, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sería correcto colocar aquí, ponerlo aquí con un tornillo? ¿Haría corto? Entonces, si lo ponemos aquí, ocuparíamos la terminal de en medio. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Porque al colocarlo aquí, si lo ponemos aquí, ya no ocupamos la terminal de en medio con un cable o algo. Ahora, si este fuera aislado, ya ahora sí tendríamos, entonces sí tendríamos que poner un cable, ¿verdad? Entonces, la mejor opción, el tap de metal, porque ocupa dos factores, tierra y me disipa más calor, ¿de acuerdo? Entonces, no hace corto. Nos faltaría el manejo de los componentes, ¿de acuerdo? El 78M05, por mucho que sea el correcto, va a ser más complicado tratar de ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque no tiene un tornillo donde lo podamos sujetar. Entonces, por comodidad y por corriente, entre el TO252
y este TO220, ¿cuál sería el más recomendable poner? Pues el TO220, porque donde lo pongamos, porque lo podemos colocar en cualquier parte, en cualquier disipador, es más cómodo, ¿de acuerdo? Por corriente es mucho mejor, está sobrado de hecho. Y por comercial, ¿cuál es comercial? ¿El 220 o el DPAC? El 220, ¿verdad? Entonces el TO220, cuando no lo trae, es el más recomendable, ¿de acuerdo? Entonces fijémonos en lo siguiente. En algunas tiendas, pues son económicos, ¿no? Pero bueno, en algunas tiendas te dicen módulo Bluetooth. Y como confiamos en el vendedor, pues pensamos que es Bluetooth, pero cuando llegamos y queremos poner, pues ya no es Bluetooth. ¿Cómo nos damos cuenta? Miren, aquí hay una condición para darme cuenta o darnos cuenta si son Bluetooth o no son Bluetooth. Miren, observen. Fíjense aquí. Vean la parte donde está la serigrafía. Vean aquí. Observen. Ahora de este lado de la serigrafía, solo observen. Ahora veamos el otro. Miren, vean esta. Esta es la parte de atrás de la serigrafía. Casi es lo mismo, miren. Lo volteamos y vean esta parte. ¿Ya lo notamos? Vean aquí. ¿Qué nos encontramos de diferencia? Aquí está, miren. Este, que parece como una señal cuadrada, esta es la antena del Bluetooth. Esta es la antena. Entonces, esta antena la vamos a buscar en el otro y vean, no es esta. Vean, no se parecen. No. Estamos buscando esa serigrafía, miren. Es una señal cuadrada, por decirlo así. Es la que vamos a estar buscando. Y vean, no la encontramos en este módulo. Entonces, este no es Bluetooth, solo es USB. ¿Cómo nos damos cuenta entonces? La antena. Esta es la antena del Bluetooth, ¿de acuerdo? Ahora sí, con esto tenemos nuestros módulos y las condiciones de trabajo. Entonces necesitamos trabajar con las condiciones de los equipos. Y con estas condiciones, para trabajar en cualquier equipo, ya sabemos las condiciones que necesita este módulo. El orden no afecta, ¿eh? Pero vamos a poner condiciones de trabajo en el equipo a adaptar. ¿Qué necesitamos del equipo para adaptar el módulo? Necesitamos voltaje. Acuérdense que los 5 volts no los podemos lastimar. 6, 7 volts a 30 volts. No queremos los 5, ¿de acuerdo? No hay que lastimarlos. El orden de los factores no va a alterar la instalación. Necesitamos primero un voltaje que me proporcione ese equipo. Después necesitamos entradas de audio, o sea, salidas. No, necesitamos entradas de audio. Ahora, ¿dónde lo vamos a adaptar? CD, tuner, cassette, auxiliar. En cualquiera de eso.
en cualquiera de esos. Esas son las condiciones de trabajo. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra necesitamos? En algunos módulos no trae botón no traen botón de encendido y otros sí lo traen. Entonces necesitamos dónde lo vamos a adaptar. Este módulo lo tenemos que prender y apagar con el control remoto. Para no hacer ese trabajo, entonces necesitamos switcharlo para que cuando prendan el equipo, prenda el módulo. Para cuando lo apaguen, pues automáticamente se apague. Entonces, ¿qué necesitamos buscar como tercer punto? Una orden de encendido y una orden de apagado. ¿Cuál? No sabemos, pero lo que necesitamos entender es que debe de tener una orden de encendido y una orden de apagado. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? El voltaje que vamos a buscar, ¿dónde sería? En la parte de los rectificadores. Acuérdense, primer punto que vamos a buscar es el voltaje. Y ese voltaje que vamos a buscar tiene que ser en la parte de donde va la rectificación, ¿de acuerdo? Aquí. Aquí yo necesito el voltaje. ¿Qué voltaje? Ese es el que necesitamos. Ahora viene la pregunta. El voltaje que encontré aquí es de 45 volts, nada más. ¿Qué hacemos si tenemos esta situación? ¿Una resistencia? ¿Qué resistencia? De 45, lo pongo aquí y va a tierra. Y este Zener de 1 watt a 30 volts. Si hacemos esto, pues se quema el Zener porque esta configuración se llama Zener de avalancha. Este es el famoso Zener de avalancha. Para que este Zener esté funcionando aquí, el voltaje que va a pasar por acá tiene que ser menor a 30 volts, porque esta es una protección sobre voltaje. Si el voltaje sobrepasa los 30 volts, este Zener se va a dañar. Es una protección, entonces así no funciona. ¿Cuál podríamos poner para que nos genere un voltaje para el 7805? Porque aquí ya tenemos una cadena. Lo debemos de hacer lo menos complicado. Miren, aquí tenemos el 7805 y aquí queremos 30 volts. ¿Cuál regulador le pondríamos? Eh, 7824. ¿Cuánto tengo? Ya no tengo 30, ya es mucho mejor porque yo le aumenté con 24. Pero ahora me dice, si aquí va a regular 24, ¿cuál sería su voltaje mínimo de entrada? Si le ponemos 10 nos dará 24. Entonces, ¿cuál sería su voltaje mínimo? Si su voltaje mínimo me da 24, no le podemos meter 24, entonces le metemos 25 o 26.
Si no, entonces, ¿de dónde obtengo los 24? Entonces, su voltaje máximo serían... no sería, entonces su voltaje máximo no serían 30 volts, soporta más. Podría ser 50 volts. ¿Podemos? Ya quedó. Tuvimos que ocupar otro regulador sin resistencia, sin cálculos ni nada. Solo entendiendo cómo va mi cadena. Miren. Podemos comprar este regulador, el 7824. Entonces ya tenemos voltaje alto, hacer que nuestras cadenas bajen y llegar a este. Pero también podríamos hacer un cálculo con un diodo Zener con resistencia y transistor para ocupar un solo regulador, porque este voltaje igual a X, si nosotros tenemos la condición de trabajo de esto, debemos de dominar esto en la electrónica. Miren, aquí necesitamos 5 volts a 500 miliamperes. De aquí tenemos un voltaje igual a X, 30, 40, 50, 60, 80, 100, no sabemos el que vayamos a tener. Estos los tenemos que pasar por una resistencia para alimentar a la base, pero esta base la tenemos que fijar para que nos dé un voltaje siempre regulado. Entonces, este Zener que tenemos aquí, ¿de cuánto sería? De 6 volts. O el más comercial, el 5.6. 5.6. Y ahí voy a tener 5, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener 5 ahí. Entonces lo importante es calcular al Q y calcular la resistencia. Y con esto cualquiera. Si no dominamos esto, ponémoslo de aquí arriba para poder entender esta parte. Entonces, necesitamos un voltaje. Si el voltaje no está dentro de los que me ahorran, porque nada más tenemos un integrado, que es el 7805, tenemos que poner a otro, o que tenemos que hacer este arreglo, o poner un eliminador, switchar, dejar prendido, y pues se nos puede complicar un poco más. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es un voltaje en la parte de donde va la rectificación. Tenemos un voltaje aquí. 32. ¿Nos sirve? Sí, sí nos sirve. ¿Qué le pasaría al regulador? Estaría más caliente de lo normal. Vamos a buscar si hay un voltaje más bajo. Menos 32. Menos 32. Menos 32. 11.87 volts. Entonces, aquí en esta parte ya tenemos 11.87 volts. Ya tenemos el voltaje, ¿de acuerdo? El voltaje ya lo manejamos. Ya encontramos 11.87. Ahora, como ya tenemos ese voltaje, ¿a quién nos toca rastrear? Ahora buscamos la señal, ¿de acuerdo? Ya está nuestro voltaje. Ya tenemos el voltaje. ¿De dónde lo tomamos? ¿Para dónde va? No sé, pero sí sabemos de dónde viene. Entonces, ¿para qué sirve el capacitor? Para evitar variaciones de voltaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces tomamos este voltaje que viene de aquí, miren, lo vamos a poner de nuevo. ¿Para dónde va? No sabemos, pero nos sirve.
Esto nos sirve porque aquí hay un capacitor que no va a dejar, o sea, este capacitor no va a dejar que se caiga, ¿de acuerdo? Pero como ya tenemos a este, ¿qué nos falta? Ahora nos falta la señal. Para la señal debemos entender que esto tiene un bloque, miren. Y este bloque nos dice que le podemos llamar selector de funciones. ¿Qué otro nombre puede llevar? Multiplexor. También se puede llamar control de volumen. Hasta le podemos poner aquí DSP, procesador de señales digitales, en algún caso dado. Este que tiene varios nombres, porque ahí va a llegar todo. No estamos hablando del control. ¿De quién estamos hablando? Nada de microprocesador, ¿eh? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de audio. Procesador, audio, reset, nada de eso. Estamos hablando de audio. Entonces aquí es muy independiente al sistema de control, porque este es un switchador. Entonces aquí va a llegar la entrada del auxiliar. Va a llegar la entrada del CD. Va a llegar la entrada del tuner. La entrada del cassette. Gain. PC. Todo lo que pueda entrar a un equipo, vean. Y él solamente va a dar una salida y esta salida es la única que va a llegar al amplificador de potencia. Porque el amplificador de potencia pues no va a estar adivinando qué le va a estar llegando. A él solamente le llega una cosa. Podemos tener funcionando el CD conectado con el celular con auxiliar, el juego, el cassette esté rodando, pero al final no es una mezcladora donde se pueden escuchar todos los sonidos, sino de todo lo que se tiene, solamente multiplexea una sola salida, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, pues lo manejamos con una entrada, pero todo esto, todo viene en izquierda y derecha, al igual que aquí, LR, al igual que este lado. Todo viene en izquierda y derecha, entra a selección de funciones, pasa para el amplificador de potencia. Entonces, ahora sí, queremos seleccionar dónde vamos a colocar nuestro módulo. Ahora vamos a buscar la parte del audio. Entonces probablemente lo podamos instalar por CD o el cliente nos puede decir también, yo lo quiero instalar por CD. Entonces lo ponemos en la función de CD. Ahí es donde vamos a instalar el módulo. Ahora va a ser importante comentarle al cliente porque probablemente el cliente piense que si lo ponemos en CD, él en el display del equipo va a poder ver todas las funciones, ¿no? Que no tenga la idea si este módulo va a escanear por carpetas, pues eso lo hace el módulo, no lo hacemos nosotros. Hay unos que no escanean. Entonces, si tenemos 1000 canciones y queremos oír la 500, pues tenemos que ir la 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar. Pero es el módulo. Hay otros, dependiendo del módulo, pues que sí tiene esa función
y podemos seleccionar qué. Ahí podemos, va a depender del módulo, ¿no? Puede que un módulo sí podamos avanzar rápido a las carpetas, va a depender del módulo. Y eso se lo tenemos que explicar al cliente. Entonces, aquí tenemos la parte del CD. Como tenemos aquí la parte del CD, este conector llega a la parte de la tarjeta. Y miren, aquí en la tarjeta tenemos que inyectarle audio. Ya la inyección de audio depende si la inyectamos con un mosquito, una grabadora, la inyectamos con lo que ustedes quieran inyectar el audio. En este caso, vamos a inyectarle el audio y vamos a ir picando a esta parte. Aquí tenemos este generador de audio. Colocamos la función de CD y donde va el conector, ahora vamos a inyectarle audio. Y al inyectarle audio, no es picarle por picar. ¿Qué estamos esperando? Que se escuche el audio para saber que ahí hay un canal. Entonces, si le vamos picando, aquí nos dice que ahí hay un canal. ¿Qué canal es? ¿Izquierdo o derecho? Para saber si es el canal izquierdo o derecho, pues nada más nos fijamos en dónde tenemos conectada la bocina y con eso sabemos si es izquierdo o derecho. Pero ya encontramos aquí la señal de audio. Miren, aquí está el tuner. Ya quitamos al tuner. Pero si le picamos, ¿qué esperamos? Pues esperamos el sonido, ¿verdad? Por si dicen que los instalemos por tuner, vean, ahí está. Ese es el audio del canal en donde estamos seleccionando. Entonces lo instalamos por el radio, por CD o por donde quiera el cliente. Pero tenemos que ir investigando. ¿Necesitamos el diagrama? No, ¿verdad? Solo con un inyector, porque el chiste es inyectarle audio para descubrir dónde nos vamos a conectar. Bueno, entonces lo podemos inyectar por aquí o lo podemos inyectar por acá en CD. Sí, CD o tuner, por donde ustedes quieran o el cliente. Entonces solo nos falta una señal de encendido y apagado. Y ahora sí, con esto adaptaríamos nuestro módulo. Lo que necesitamos una orden de on-off. No sabemos, no tenemos el diagrama, pero vamos a aprender a buscarlas. Como ya tenemos identificado el radio, el CD, nosotros tenemos ya una inyección donde ponemos el audio, pero ahora tenemos que buscar una orden de encendido y apagado, ¿de acuerdo? Es una orden, no el encendido y el apagado. Entonces, miren, entre el display, donde están los botones de control, y la tarjeta, siempre va a haber una conexión por membrana o directo. Siempre debemos buscar entre paneles, siempre debemos buscar conexiones entre paneles. Vamos a revisar
Vamos a revisar los primeros 5 pines. Miren. Vamos a checar en standby. Y vamos a saber cuánto voltaje tenemos aquí. Colocamos nuevamente el multímetro y revisamos estos 5 pines de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Y entonces nos va a decir, miren, conectamos el equipo está en standby y nos vamos a la primera medición. ¿Cuánto nos dio la primera? La segunda. La tercera. La cuarta. La quinta. 0. Entonces estamos viendo estamos viendo que 0 volts, 0 volts, 0 volts, 0 volts y 0 volts. Ahora vamos a dar la orden de encendido al equipo y seguimos revisando los mismos 5 pines. ¿Qué es lo que esperamos aquí? ¿5 volts? No, estamos esperando una orden de encendido. Cualquier voltaje es una orden de encendido. O sea, no esperamos un voltaje X. Si nos da 1 volt, con eso tenemos. Si nos da 2, con eso ya lo tenemos. Con eso ya entendemos que con eso apago y prendemos algo. ¿Qué apagará? ¿Qué prenderá? Pues no sabemos. Lo que nos interesa que eso nos va a ayudar a controlar el módulo. Por eso viene la siguiente adaptación. Vamos a encender el equipo. Al encender el equipo, vemos la terminal 1. ¿Cuánto hay? La 2, la 3, la 4, la 5. Tenemos 0, 0, 0, 3.58, 0. Entonces ya encontramos un cambio de nivel. Vamos a colocarnos ahí nuevamente, miren. Ahí estamos, en la terminal 4. ¿Cuánto hay? 3.58. Apagamos el equipo. Nos da 0. Ahora encendemos el equipo y nos da 3.58. Apagamos y ahí está, miren. Ahí hay un cambio de nivel. Entonces ya vamos a adaptar el módulo. Debemos de buscar un cambio de nivel donde lo encuentre. Si es que quiero switcharlo, ¿de acuerdo? Donde lo encontremos. Que no dio en los primeros 5, pues pasamos a los otros 5 y así nos vamos. Y en una de ellas debe de tener un cambio de nivel. ¿Qué función? ¿Qué función está haciendo ese cambio de nivel? No sabemos. Pero esa nos va a ayudar al control. Ahora no vamos a lastimarla porque tenemos que hacer un cálculo, ¿de acuerdo? De este lado están los botones. Y de este lado, no. Entonces siempre los equipos va a haber comunicación entre todos. Entonces, en esa comunicación debemos buscar una orden o un cambio de nivel, no de bocinas. ¿Qué hace esa orden? No sabemos si va para relay, si va para cassette, pero nos está diciendo que buscamos un cambio de nivel. ¿A dónde va esto?
Bueno, nos interesa saber que una orden es un cambio de nivel, de un cambio bajo a un nivel alto. Nos interesaron que aparecieran 5 volts, dijimos cualquier voltaje. Si nos aparece un volt en encendido y 0 volts en apagado, pues ese es el cambio de nivel. De ahí nos agarramos, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Porque ahora este voltaje de 3.5 volts, estos 3.5 volts es nuestra orden de encendido y apagado. Pero ahora vamos a switcharlo porque esto es lo que nos interesa. Miren, vamos a hacer el siguiente diagrama. Este es un relay. ¿Con cuánto voltaje voy a alimentar el módulo? Aquí, ¿qué voltaje esperamos? 11.87. Porque este es el que va al módulo. Porque el módulo ya trae su regulador. Y si no trae, pues ya se lo ponemos. Pero queremos este voltaje. Porque este va a llegar y lo enciende. Se va a ir y lo apaga. Pero ¿quién lo va a controlar? La orden que ya buscamos, que ya encontramos. Y esta orden, aquí va a estar, miren, 3.5 volts. Pero esta corriente va a ser igual a X. ¿Cuánta? No sé, no sabemos. Si no calculamos bien la resistencia, porque ahora vamos a ocupar a un transistor. ¿Y qué es un transistor? Un amplificador de corriente. El transistor es un amplificador de corriente. Entonces, la corriente que tenemos aquí, que es de emisor, necesitamos una corriente pequeña en base para que nos forme una corriente de colector. Entonces solo necesitamos una corriente muy pequeña
porque este la va a amplificar y la va a tomar de acá, ¿de acuerdo? Para eso solo necesitamos calcular a esta y este no lo vamos a lastimar. Entonces, esta bobina va a ir alimentada a los 11.8 volts. De aquí hacemos un puente a este, porque este voltaje va a ser para que trabaje la bobina, pero este voltaje va a ser para que trabaje el módulo. Entonces me dice cuánta corriente de colector necesitamos para que este genere campo magnético y cierre el relay. ¿Cuánta corriente de colector necesitamos? Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Tengo voltaje? Sí. 11.887. ¿Tenemos resistencia? Entonces, ¿cómo le hacemos? La medimos. Hay que medirla. Entonces ponemos el multímetro en resistencia y medimos la bobina al relay. Al medir la bobina tenemos 278 ohms. Entonces tenemos 278 ohms. Entonces tenemos 11.87 entre 278. Esto nos va a dar igual a 0.042 de amper, que sería 42 miliamperes. Es la corriente que necesitamos. Corriente de colector va a ser igual a 42 miliamperes. Pero ¿quién nos va a dar esta corriente? Pero él solito la va a amplificar. Entonces necesitamos calcular la resistencia. A la resistencia de base. Para que esto se transforme en un switch, ¿cuánto es la diferencia de potencial que hay entre emisor y base? Tenemos 0.8. 0.08 para que esto se convierta en un switch. Entonces, vean, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Entonces esto es igual el voltaje de entrada menos voltaje de salida entre la corriente de base. Voltaje de entrada 3.5 menos voltaje de salida 0.8 entre la corriente de base. Pero la corriente de base no la tengo. ¿Por qué? Porque la corriente de base queda igual a la corriente de colector entre la beta. La beta es las veces que puede amplificar el transistor. La beta es igual a la HF. Esto me lo da la hoja de datos del transistor. Pero ¿es un transistor especial? No, le queda cualquier TO92. Vean cuánta corriente maneja. ¿Cuántos voltajes maneja?
Todos manejan 50 o 80 volts, 400 miliamperes, o sea que cualquiera le queda. El BC547, el C1815, cualquier transistor le queda. No hay necesidad de ponerle un transistor grande porque no controla grandes cantidades de corriente. Entonces vamos a poner una beta. Eso lo dice la hoja de datos. Vamos a ponerle 60. Entonces, 0.042 entre 60. Esto nos da un resultado y es igual a 0.000. Esto nos da un resultado de 0.007 de amperes. Y ya tenemos la corriente de base, que es 0.0007 de amperes. Entonces ahora hacemos la división. Bueno, primero la resta. Bueno, ahora hacemos 3.5 menos 0.8, 2.7, entre 0.0007. Esto nos va a dar como resultado 3.857 ohms. Ahí está la resistencia exacta para esta condición de trabajo. Esta resistencia es de 3.8 kilos. Ahora, ¿de qué tamaño? La potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Cuánto va a soportar esta resistencia? 2.7 volts. Según la ley de Kirchhoff, 2.7 más 0.8 igual a 3.5 porque es el voltaje total. Ahora entonces, 2.7 por 0.007 igual a, esto nos da 0.00189 de watts. Esto es 1.8 miliwatts. Esto le va a quedar la de medio watt. Aquí no hay problema. Pero aquí no es tanto los cálculos. Bueno, y ahora vamos a hacerlo de otra manera. Miren. Miren, tenemos nosotros esto. El relay. Y el relay forzosamente va a tener una bobina. Y vamos a tener sus platinos. ¿De acuerdo? Entonces, esos dos, si unimos estos dos, ¿en dónde los conectamos? A los 11.87 volts, al VCC, ¿de acuerdo? Porque estos van a alimentar a la bobina, pero también van a ir para el módulo USB, ¿de acuerdo? Este que tenemos aquí va a ir a un transistor. ¿Qué transistor? Un TO92, ¿de acuerdo? Aquí está, emisor, colector y base. Miren, entonces así vamos a manejarlo. La primer terminal, que en este caso es emisor, colector y base, la primer terminal la vamos a colocar a tierra. Si sabemos que aquí pusimos el positivo, entonces esta terminal la vamos a cambiar acá y la vamos a poner a tierra del capacitor, ¿de acuerdo? O a tierra del chasis, pero el emisor ya lo puse a tierra.
El colector, ¿dónde lo vamos a colocar? A la bobina. Directamente a la bobina. Y la base viene por aquí. Y pongo mi resistencia de 3.8 kilos. ¿Hay de 3.8 kilos? Puede ser de 3.900 y está bien, ¿de acuerdo? Y si hacemos 3.800 exacto, pues hacemos el arreglo. Y si no, pues para más rápido, le ponemos un potenciómetro, pero más pequeño ponemos un preset. ¿De cuánto valora el preset? De 5 kilos para que los 3.8 entren en los 5 kilos. Entonces sería el rheostato, que sería la resistencia variable. Si queremos valor exacto, un preset en función de rheostato. Y si no, pues la resistencia superior comercial. Y es más fácil. El problema es esta resistencia. Es la que debemos calcular bien. Si le ponemos una de 3.30 ohms, le quitamos voltaje y corriente porque bajó la resistencia. Necesitamos exacta o... esta no es para todos. Esta es para este voltaje. No sabemos cuánto les vaya a dar en sus adaptaciones, pero ya vieron los cálculos. Según esto que tenemos aquí, una de las terminales viene al switch y viene a la bobina. Si esta terminal viene al switch y a la bobina, ¿a dónde lo conecto? Viene a un extremo del switch y al extremo de la bobina. Viene unido. ¿Dónde lo conectamos? Al voltaje, ¿de acuerdo? Esta al voltaje que nosotros encontramos, que ya medimos. Aquí lo ponemos. Luego, el emisor que nosotros tenemos aquí, hacia dónde lo vamos a conectar? A tierra. ¿A tierra de dónde? A tierra del filtro. O si no, o si la quiero la tierra aquí, le ponemos un tornillo y la amarro. Donde se les facilite esto, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para más seguridad, le pongo una aquí. Ahí está la tierra, miren. Cualquiera de estos dos es tierra. Entonces, lo colocamos aquí, en este punto, miren, en este pin. Ya está ahí nuestra tierra. Ahora, ¿qué nos falta?
Ahora nos falta la resistencia de base. ¿Sabíamos qué resistencia íbamos a tener? Como no sabíamos, se supone que el potenciómetro es para que lo mueva el usuario y el preset para que lo mueva el técnico, ¿de acuerdo? Miren, dos terminales, la de en medio, con una de la extrema, la de en medio, con esta del extremo, nos va a dar una resistencia variable. La de en medio, con cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos el multímetro y movemos a ese preset, a ese potenciómetro, porque necesitamos una resistencia de ¿cuánto? De 3800. Ahí está, ya está nuestra resistencia, ya la tenemos, ya no le movemos. Entonces, un extremo lo conectamos a donde está la orden de encendido, a donde está la orden on-off, la que ya rastreamos 0, 3.5. Así nos dé 0, 1 volt, 0, 2 volts. Esa es una orden que debemos de tomar. La otra terminal se la conectamos a la base. Ya está en la base, ya está mi resistencia. Entonces, del otro extremo, si aquí está el voltaje, ahora cuando esto funcione, va a salir por este cable. Y aquí yo tengo conectada mi tierra. Entonces, antes de que conectemos, colocamos un caimán a este extremo, al positivo del multímetro. Y vamos a colocar una tierra a la tierra del multímetro. Entonces, ahorita solo estamos ocupando al multímetro como un monitor. Esta ya es mi salida. Ya estamos conectando nada más el voltímetro, porque primero tenemos que hacer la prueba. Aquí tenemos, miren, voltaje de corriente directa, voltaje de corriente directa. El positivo del multímetro aquí lo conectamos a este cable. Y el negativo de mi multímetro lo conectamos aquí. Porque ahora, cuando yo encienda el equipo y le dé la orden, ¿qué esperamos aquí? Los 11.8. Cuando lo apague, 0 volts. Esto es en encendido y esto es en apagado. Si esto ya quedó, ya pasamos la primera. Ya está switchado esto, ¿de acuerdo? Entonces, conectamos el equipo. Conectamos el equipo. El multímetro dice aquí. Encendemos y nos da 11.8. Apagamos y nos da 0 volts. Otra vez, encendemos 11.8 y apagamos y nos da
0 volts. ¿Ya quedó switchado? Ya está switchado, ¿verdad? Entonces, pues ya quedó switchado el módulo. Ahora ese voltaje se lo vamos a instalar a mi módulo. Bueno, ahora ese voltaje se lo vamos a instalar al módulo. Aquí está el módulo. De este módulo viene serigrafía. Viene algo que nos indique cómo conectarlo. Colocaremos la alimentación aquí. Está muy lejos del regulador. Este ya está más cerca, miren. Este que tiene 3 puntos, 3 pines. Este que tiene 3 pines. ¿Aquí lo podemos conectar? No, porque siguen siendo 3 pines. Pero miren, este conector que está al lado tiene 2. Tiene 2 pines. ¿Cuál es el positivo y cuál es el negativo? Bueno, con el multímetro, una terminal a tierra y una de las dos debe de zumbar. Y con eso sabemos cuál es tierra. Entonces, esta es nuestra alimentación. Pero miren, como este trae su hojita, sus indicaciones, vemos esto y vean. No nos dice dónde están las especificaciones. Entonces, nosotros tenemos, si no nos dice el instructivo, la hojita, pues vamos a buscar la tierra y el otro, pues obviamente va a ser el positivo. Entonces, mire, cuando lo compramos, algunos ya traen sus conectores y vean, al ponerlos, aquí ya está, aquí está el voltaje de entrada y en este otro está la línea de salida para bocinas. Pero aquí, ¿cuál sería tierra? Porque aquí viene izquierdo, derecho y tierra. ¿Cuál sería aquí? Entonces aquí tenemos que revisar. Entonces, para saber aquí cuál es tierra, este debe de dar continuidad con cualquiera de ellos. Vamos a conectarlo. Entonces aquí tenemos, mira. Vamos a ver. Le doy orden. Ahí está, encendido. Y ya está listo. Esto que vemos aquí es por el efecto que hace la cámara, por la velocidad de flasheo, pero esto está funcionando correctamente. Entonces, aunque lo vemos así, la cámara lo llega a detectar. Pero como esto es muy rápido, nosotros lo vemos fijo. Entonces, vamos a apagar el equipo. Lo apagamos. Y vean, se apaga. Entonces, ya quedó. Entonces, ahora, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta poner la señal de audio.
Vamos a colocar la señal de audio en este módulo. Aquí la ponemos. Vamos a ponerle la señal de audio, miren. Tengo mis 3 cables. Solo vamos a conectar uno. Donde ya, la vamos a colocar donde ya habíamos rastreado la parte del audio. Miren, aquí la rastreamos, aquí lo colocamos. Ya está el canal izquierdo, entonces nos hace falta conectar la tierra. ¿Para qué conectamos la tierra? Ya tiene tierra, ¿no es así? Entonces cuando colocamos, cuando conectamos el izquierdo, tierra o derecho, conectamos la tierra, ya la tenemos cerrada en el propio módulo, si no, no encendería. Entonces, ya la tierra de aquí, ya no la conectamos. Solo pusimos ahorita el puro canal izquierdo. Miren, vamos a colocar este otro módulo. Miren, vámonos a continuidad. Y entonces, si ahí está. Si yo no tengo los conectores entre la tierra de aquí y aquí, vean. De donde va la alimentación, esta es la tierra. ¿De acuerdo? Pero ahora nos dice, aquí yo tengo la parte de izquierdo derecho y tierra del audio. Entonces yo no quito mi tierra y checo, miren. El de en medio es la tierra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conectarlo y nos dice, ahí ya lo conectamos, negativo con negativo, positivo con positivo, y le decimos, y damos la orden de encendido. Entonces, dice ahí, no tenemos nada conectado. Le ponemos mode o mode. Tenemos que Bluetooth. Dice aquí que tenemos el Bluetooth, nuestro celular. Entonces le ponemos aquí al Bluetooth que quiero activarlo. Vean, en el teléfono ponemos la función de Bluetooth. Le damos que se active y está buscando los dispositivos
que estén entrelazados con esta conexión, ¿de acuerdo? Me imagino que es este. Le damos que se vincule y ya vean aquí, conectado para audio multimedia. Entonces, con esto ya nos conectamos al módulo. Entonces, ya podemos colocar una canción, un video, lo que queramos. Lo que queramos. Y entonces ahora sí, le subimos volumen. Lo del volumen va a depender del equipo. En Bluetooth siempre se va a oír menos, ¿de acuerdo? Este da una potencia. Alteramos la potencia, alteramos su integrado, no, ¿verdad? Este nada más lo que entre lo va a amplificar. En Bluetooth siempre se escucha un poco menos, pero depende en este caso pues del teléfono, del equipo que le está mandando el audio. Así es como se enlaza. Pero bueno, esto fue solamente parte de lo que estamos viendo. Ya no quiero el Bluetooth. Nos salimos de Bluetooth y eso ya está libre para otro equipo, para otro dispositivo. Entonces lo que nos interesa del curso es que hayan aprendido el switcheo. Vamos a apagar al equipo. Le damos apagar y se apaga el módulo. Bueno, pues con esto hemos finalizado. Esperemos les ayude y hayamos aprendido cómo poder switchar este módulo de Bluetooth para poderlo colocar en algunos equipos que nuestros clientes pues quieran todavía por sentimiento o porque les gusta poder hacer que sigan trabajando ahora con esta tecnología de USB y Bluetooth. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.